Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión correspondiente al módulo 2 de nuestro curso de ofimática. Ya hemos avanzado todo lo referente a Word, ya hemos visto eh, las actividades evaluativas y me han solicitado que amplíe las actividades y por lo tanto se han ampliado, o bueno, si se va a ampliar la fecha hasta el día de mañana sábado a las 23:59. Bien, finalizando la sesión voy a actualizar estas fechas, pero los que quieran pueden ir entregándolo también. Está habilitada en este momento la plataforma para que puedan enviar los que lo hayan hecho. Los que requieran un poco más de tiempo para hacerlo, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Y los que ya la hayan enviado, la tarea, también estará habilitada la edición de la misma, cosa que puedan sustituir la tarea que ya hayan enviado por alguna otra que esté un poco más completa. Bien, entonces, debido a la solicitud de muchos, eh, tanto el foro como las dos tareas de Word van a ser ampliadas hasta las 23:59 de mañana sábado. Bien, con esa puntualización, eh, vamos a iniciar el día de hoy Microsoft Excel, la hoja electrónica. Bien, y para ello, ah, en plataformas se encuentran también videos realizados que van a ser mm, material de apoyo para lo que vamos a llevar en la sesión del día de hoy. Y al final les voy a explicar cuál va a ser la actividad evaluativa que vamos a tener para este fin de semana. Muy bien, si es que alguien tiene alguna consulta al respecto de lo que he comentado, puede hacerlo ahora. Muy bien, de todas maneras, cualquier consulta internamente a mi número en el grupo de WhatsApp. Muy bien, damos inicio entonces a Microsoft Excel y para ello les hemos dejado también en plataforma un PDF con los atajos del teclado en Excel que son muy útiles. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces empecemos con Excel y vamos a ir viendo sus principales características en el uso. Bien, Microsoft Excel inicialmente es una aplicación proveniente de la familia de aplicaciones de Microsoft Office que está destinada al uso y manejo de información y también está orientado al uso de gráficos que nos permiten interpretar la información que tengamos. ¿Sí? Entonces, en nuestro diario acontecer, siempre tenemos cifras que calcular, siempre tenemos números que mostrar, siempre tenemos resultados que interpretar y siempre tenemos datos que mostrar y hacer entender a otras personas. Entonces, justamente para manejar ese tipo de información, se ha creado Excel. ¿Ya? Entonces, a Excel, a esta herramienta, hay que verla, hay que verla como si fuera un libro, ¿no? Eh, un libro que tiene diversas hojas. Imaginemos que agarramos un libro eh, en el cual tenemos información en la primera hoja, en la segunda hoja tenemos otro tipo de información y en la tercera hoja podemos tener más información. Entonces, Excel es eso. Es considerado como un libro que puede tener dentro varias hojas. ¿Ya? Y así debemos entenderlo y verlo. Ahora, dentro de cada hoja, todo lo que nosotros queramos escribir en ella, tenemos que verlo como una tabla. A una tabla me refiero a un cuadro, a un grupo de datos que tienen más o menos esta apariencia, ¿no? Y a todo lo que nosotros queramos reproducir, tenemos que visualizarlo como una tabla que dentro
de ella tiene datos, tiene información al respecto. Muy bien. Entonces, así es como debemos considerar Excel cuando vamos a iniciar en su uso. ¿Cómo está conformado Excel? Vamos a empezar a ver entonces qué es la interfaz de Excel por completo. Inicialmente Excel está conformado de forma muy similar a Word, ¿no? Con en la parte superior una cinta de opciones, que es todo lo que está acá, pestañas de opciones que están agrupadas por la funcionalidad que tiene cada opción. También tenemos acá arriba nuestras opciones rápidas y en la parte derecha nuestro visualizador, ¿no? Nuestra opción de vistas. Muy similar a lo que vimos en Word. Como se habrán dado cuenta, también existen opciones, como por ejemplo en inserción, que ya habíamos visto anteriormente en Word, como la inserción de imágenes, formas, Smart Art, etc. Este grupo de opciones, como se los comenté anteriormente, es muy común. Aparecen estas opciones y tienen la misma funcionalidad tanto en Word como en Excel como en PowerPoint. Así que su funcionalidad es muy similar. ¿Bien? Pero, sin embargo, a pesar de eso, se darán cuenta que hay otros elementos muy, muy diferentes de lo que habíamos visto en Word. Entonces, en el curso, en el módulo de ahora, vamos a ver qué son estas opciones y para qué nos sirven justamente a la hora de utilizar Excel. Bien. Ahora, dentro de su contenido, Excel se encuentra todo este sector. ¿Ya? En este sector es donde vamos a poner el contenido de lo que queremos hacer. Este sector del contenido se divide en filas que están catalogadas con letras, perdón, columnas que están catalogadas con letras y filas que están catalogadas con números. Entonces, si se fijan, cada columna y cada fila llegan a intersectarse y a esa intersección se lo denomina celda. Las celdas entonces son sectores que tienen una ubicación de una columna y de una fila y dentro de allí nosotros podemos escribir el contenido que nosotros queramos. ¿Ya? Esa celda es una unidad de dato y esa unidad de datos nosotros podemos hacer diversas funciones con ella y lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces en la terminología correcta siempre vamos a hablar de columnas cuando nos dirijamos a una letra, filas cuando nos dirijamos a un número, celda cuando nos dirijamos a alguna unidad como esta. Y nosotros también podemos tener una selección, como en este momento estoy viendo en pantalla, a la cual denominamos rango. ¿Bien? Todas esas agrupaciones y esa terminología la vamos a ir utilizando en el uso de Excel. ¿Ya? Así que vayan acostumbrándose a esa terminología. Hay un sector muy importante, que es este, la barra de fórmulas. La barra de fórmulas nos permite definir el contenido que va a estar dentro de nuestra celda para que después la podamos operar con norma. Bien, entonces, esta barra de fórmula al lado tiene opciones para insertar funciones o para cancelar e introducir fórmulas. Vamos a ir viendo cómo funcionan estos tipos de opciones. Y aquí, en este lugar, tenemos un cuadro de nombres
que ubicados en cierta celda nos va a decir cuál es la referencia o cuál es la ubicación referencial de esa celda. Por ejemplo, en este caso, mi celda sería G11, ¿no? Columna G, fila 11. Entonces, la idea es ir utilizando esa terminología correcta. Bien, cintas de opciones, pestañas, la barra de fórmulas, el cuadro de nombres, el contenido de la hoja. Aquí está nuestro selector de hojas y eh, nuestros controles de vistas. Bien, esos van a ser los sectores más importantes que vamos a ver. También nuestra barra de accesos directos. Bien, entonces, esa es la interfaz de Excel y así con esa nomenclatura, con esa terminología deberíamos empezar a utilizar. Ahora vamos a manejar un poco las filas y las columnas. Por defecto, todas estas columnas tienen un ancho predeterminado. Si se fijan acá, todas tienen un ancho predeterminado que nosotros podemos cambiar de acuerdo a nuestro requerimiento. Bien, lo propio con las filas. Las filas también tienen un alto predeterminado, pero si es nuestro requerimiento, podemos cambiar ese alto a alguno que nosotros queramos. De esa manera, nuestras celdas pueden volverse más altas, más anchas e ir cambiando su tamaño. Bien, esto, como lo ven, afecta el cambio de las columnas, afecta a todos los datos que se encuentren más abajo. Así que nos vamos a ir dando cuenta cuándo podemos cambiar el alto de ellas o cuándo podemos cambiar el ancho de las mismas. Para ello, nosotros podemos ir también cambiando el ancho de las mismas, seleccionando varias a la vez y posicionándonos acá en el sector de la columna, en el límite, y sin soltar el ratón, moverlas o cambiarles el ancho. Entonces, de esa forma, no solo controlamos el ancho de una, sino de varias columnas a la vez. ¿Bien? Lo propio surge con las filas. Podemos darles distintos tipos de alto de acuerdo a nuestro requerimiento. Existe una opción en la parte en la pestaña de inicio, acá donde dice formato, que nos permite controlar estos anchos. Fíjense que aquí yo voy a seleccionar todo este sector de acá, voy a hacerle clic ahí y puedo decirle que se vaya al ancho predeterminado, ¿no? Y ahí puedo definir que sea ese el ancho predeterminado o puedo decirle que se ajuste el ancho, ¿no? A el contenido de las celdas. Bueno, enseguida con el ejemplo vamos a ir viendo ese tipo de opción. Entonces, para realizar cualquier trabajo en Excel necesitamos fundamentalmente eso, saber manejar las celdas, perdón, las columnas y las filas. Nosotros también podemos ir eliminando contenidos de las celdas, seleccionando una, haciendo un clic derecho y diciéndole eliminar, o podemos seleccionar todo un rango de datos y de la misma manera podemos ir eliminando esas celdas. Pero bueno, enseguida con el ejemplo vamos a ir viendo específicamente ese uso. Entonces, para ello, vamos insertando algunos datos predeterminados que yo quiero ponerle en mi hoja de Excel. Yo voy a generar acá como mi ejemplo. A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver.
¿Dónde está esto? Bien. Entonces vamos a empezar a generarnos para nuestro uso una agenda de contactos. ¿Ok? Eso es lo que nos vamos a crear ahora. Y para ello voy a ir poniendo, por ejemplo, acá, a quién pertenece esta. Voy a poner aquí mi nombre. ¿Sí? Y voy a poner una fecha actual. Y aquí voy a ir registrando mi agenda de contactos. Aquí voy a poner, por ejemplo, un número. Y como se los he ido mencionando, a Excel tenemos que visualizarlo todo como si fuera una tabla, ¿no? En cierto momento nosotros queremos que toda una agenda de contactos que tengamos la visualicemos en una tabla. Entonces, para ello, tengo que decir que aquí voy a poner un número, un, un nombre o nombres, aquí los apellidos, aquí la fecha de nacimiento, aquí puedo poner el teléfono y aquí puedo poner algún otro tipo de dato. Bien, entonces si se fijan, yo voy poniendo cada uno de estos datos en una celda para que después yo sepa operar estos tipos de datos. ¿Sí? Aquí puedo ir poniendo, por ejemplo, que yo conozco a un Juan Pérez que ha nacido en 1990. Bueno, lo pondremos así. Pondremos que ha nacido el 1 de enero de 1990. Ahora, si se van a fijar en Excel, a medida que nosotros vayamos poniendo cualquier tipo de dato, Excel hace una conversión del mismo de forma inteligente e intuitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy poniendo, por ejemplo, otro nombre, María López, y aquí ya no utilizo el mismo formato, sigo utilizando, por ejemplo, que ha nacido el 5 de mayo de 1995. Fíjense que la forma en la cual estoy escribiendo el dato de arriba es distinto al de abajo, pero al continuar, Excel lo cambia a un mismo formato. ¿Para qué? Para que ese dato se entienda y se torne uniforme. Lo propio hace con el teléfono. Fijémonos que si aquí voy a escribir un número de teléfono, fíjense que la alineación, por ejemplo, de este número se ha ido a la derecha. ¿Por qué? Porque ya no lo considera texto como acá, sino un número. Entonces, a todo lo que ve como número, lo trata como tal. ¿Lo ven? De esa forma genera números en un formato, fechas en otro, y todo lo demás de texto también lo genera de esa forma. Entonces, Excel tiene esa propiedad. De acuerdo a lo que nosotros escribamos, va cambiando el formato para que sea un poco más fácil y sencillo el uso que le demos posteriormente. ¿Ya? Entonces, para ello voy a ir sacando algunos datos de acá de prueba. A ver, los tengo aquí. Enseguida va a retornar la pantalla, no se preocupen. Enseguida retorna la pantalla. Mientras tanto, ¿tienen alguna consulta hasta acá?
Inge, sí, Sí. yo tengo una duda, disculpe. Creo que tal vez la ha explicado o tal vez he entrado muy tarde. Esa parte de donde selecciona una hoja y luego saca otra hoja, ¿cómo se lo realiza? Cuando hago diferentes hojas, Sí, ya enseguida vamos a solucionar eso. ¿Bien? Enseguida te lo explico. Lick, yo tengo una duda. Digamos, ahorita Adelante. estoy aplicando en la agenda, digamos, en teléfono, números, digamos, un número de teléfono de 8 números, pero cuando salto a la siguiente celda, Ujú. mis números se convierte en numerales. Ah, ya. ¿Por qué Muy bien. pasa eso? Muy bien. Muy buena pregunta. Enseguida la vamos a contestar. Ahí está. A ver. Muy bien. Entonces, la primera pregunta. Las hojas que se encuentran aquí, nosotros podemos tener distintos tipos de hojas, habíamos mencionado, ¿no? Y como se fijan, cada hoja va a tener distinto contenido, ¿no? Es como si tuviéramos un libro donde en cada hoja vamos a tener distintos tipos de información. Y aquí, en este botón de acá, podemos crearnos cuantas hojas queramos. Incluso podemos moverlas de posición y otras cosas más. Bien, eso es lo primero. Segundo, hay veces que les va a salir, como indica la pregunta, estos signos numerales. ¿Por qué nos sale así? Porque uno, Excel nos está diciendo aquí que el contenido de esta celda, que es de tipo fecha, no se puede visualizar completamente. En los números pasa esto, ¿no? Se convierte en una notación científica que también trata de dar una referencia del dato, pero como el espacio no es suficiente, entonces lo ve de esa forma. No ocurre lo mismo cuando tenemos texto. Fíjense, el texto directamente se corta, ¿no? Pero cuando tenemos fechas, sí, se vuelven numerales. Eso indica que sí o sí hay que ampliar el ancho de la columna para que se pueda visualizar bien el dato, ¿ya? Enseguida vamos a ir viendo algunas cosas más. En el chat me preguntaban, bien, ¿hay manera de que conforme vaya escribiendo el cuadro se acomode el tamaño del texto? Sí. Enseguida vamos a ver las opciones de ajuste, ¿ya? Entonces, para el ejemplo de acá, me voy a conseguir estos nombres de acá para que mi agenda se vea un poco más bien. Yo puedo copiarme texto, fíjense, de blogs de notas o de cualquier otra fuente, una página web, por ejemplo, y dirigirme acá y decirle que quiero pegar solamente el texto. Entonces, fíjense que acá, con esa opción, la Excel reconoce a estos espacios como tabulaciones, ¿ya? Entonces, las tabulaciones las considera como un separador, de manera que cuando copiamos y pegamos este tipo de texto, se visualiza así, ¿no? Muy similar a lo que hicimos em, en los currículums vitae que llevamos en Word, ¿no? Los que siguieron eso se dan cuenta de ello. Ahora, fíjense que aquí he pegado los apellidos cuando debería estar los nombres. Y aquí he pegado los nombres cuando deberían estar los apellidos. Entonces, y una puntualización más es que aquí, delante de la palabra, hay un espacio, si se pueden dar cuenta. Y ese espacio hace que eh, eh, la alineación de la columna no esté igual, ¿no? Entonces vamos a hacer, como hemos visto, podemos nosotros seleccionar el rango, este rango de celdas, posicionarnos en este sector y mover los datos de esta forma. Entonces, así nosotros podemos ir moviendo cualquier tipo de dato que tenemos en Excel. Después podemos hacer un proceso similar hasta acá
seleccionar todo eso, moverlo aquí y ya tenemos los nombres y los apellidos correctamente escritos. Bien, entonces ahí tenemos diferentes tipos de opciones para ir moviendo ese dato. Enseguida vamos a ver cómo solucionar esto del espacio. Un poquito más adelante vamos a ver esas estrategias. ¿Ya? Vamos a continuar. Aquí vamos a ir poniendo algunas fechas, pero lo que quería mostrarles es esto. Imaginemos que queremos aquí llenar también los números de mis contactos. A esta persona le voy a poner el 1, a esta persona el 2 y etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que si yo hago lo recurrente, tendría que poner número por número en este tipo. Cosa que si tengo mucha información, me voy a demorar demasiado. Entonces, ¿qué se hace en Excel? Lo que se hace es lo siguiente. Selecciono dos celdas que tienen la serie que yo quiero llenar, ¿no? El 1 y el 2. Me posiciono en este sector, en la cruz, y arrastrando hacia abajo veo que los números van incrementándose y se va llenando esas series de forma regular. ¿Ya? Entonces, esa es una estrategia para ir llenando números como ustedes prefieran. Entonces, yo puedo poner aquí cualquier tipo de serie. Por ejemplo, si yo pongo desde el 1, 3, etcétera, entonces Excel entiende que quiero ver, por ejemplo, números impares y hace eso. Fíjense, llena mi serie con números que van de 2 en 2, ¿no? La serie es de 2 en 2. Lo propio si hago números, por ejemplo, como el 5, el 10, me va a llenar datos con la serie de 5 en 5 números. Entonces, esa es la inteligencia de Excel, ¿no? Va estimando qué es lo que quieres hacer y te va ayudando a que llenes series en ese rango. Lo mismo puede pasar tanto con números como con datos como las fechas. Bien, entonces para eso vamos a escribir aquí 1 y 2 y vamos a terminar de llenar las. Otra estrategia que también les va a servir es que si quieren hacer ese proceso, ¿no? De llenar números, solamente seleccionan estos dos y en vez de arrastrar, se posicionan acá y le hacen un doble clic así y automáticamente va a llenar todos esos datos. ¿Bien? Ahora, les decía que ese llenado de series no solamente lo hace con números, también lo hace con fechas. Veamos que, por ejemplo, aquí yo estoy en el 1 de enero del 90. A esta fecha le voy a cambiar al 2 de enero también del 90. Y cuando yo haga un doble clic, igualmente las fechas están subiendo en ese tipo de serie, ¿no? Entonces, ese tipo de rellenados nos puede servir muchas veces. Yo voy a poner acá un número cualquiera, el 14, por ejemplo. Y para que tengamos datos un poco variados, los voy a llenar en esa serie. Ahí está. Y esas van a ser las fechas de nacimiento de mis contactos, aunque todo está en 1990, ¿no? Eh, el doble clic, por si acaso, es en este sector, donde estoy posicionado en este momento. ¿Ya? Voy a cambiar aquí un año para que mis contactos vayan cambiando. Voy a poner aquí 75. Aquí le voy a poner así. Y fíjense cómo Excel, de acuerdo a esa serie, me va poniendo ese tipo de fechas bastante variantes. Listo, eso nos va a servir como un ejemplo más o menos de
fechas de nacimiento. Con los números sucede lo propio, ¿ya? Para mi ejemplo voy a ir cambiando la posición de estos números de esta forma, así. ¿No? Pero a este le voy a poner un número más aproximado. Voy a poner 712, así. Cosa que trate de tener números que se parezcan lo más posible a números de teléfono. Entonces, como lo ven, ese tipo de rellenado nos sirve tanto para fechas, para números y otros tipos de datos que enseguida vamos a detallar cuáles son los que se usan más frecuentemente. A ver, me preguntan, ¿qué sería lo recomendable que el contenido de cada cuadro sea en el centro o que vaya a los costados? Vamos a ir viéndolo, ¿ya? Enseguida vamos a ver los formatos de los mismos datos. Bien, entonces el manejo de filas y columnas debe ser así. Ustedes deben ir llenando cada dato en una columna correspondiente y dentro de una fila. ¿Para qué? Para que esto ya lo podamos operar, ya lo podamos transformar o ya podamos hacer diferentes tipos de uso del mismo. Bien, entonces, esto es lo importante que deben saber inicialmente, el manejo de el uso de filas y de columnas. Y una consulta, a mí Adelante. no me sale los números consecutivos, digamos, en 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Pongo el 2 y hago doble clic y nada. Bien, posiblemente ya tienes datos aquí en la parte derecha. Esto solo funciona cuando tienes datos acá. Por ejemplo, si yo voy a poner aquí aisladamente el 1 y el 2 y después quiero hacerle un doble clic acá, Excel no sabe hasta dónde tienes que hacer el doble clic, ¿no? No tiene alguna referencia, ¿ya? Pero si aquí yo tengo, por ejemplo, estos mismos datos de acá, ¿no? Si yo tuviera estos mismos datos de acá, entonces Excel, cuando yo le hago un doble clic aquí, ya sabe que hasta aquí tiene que llenártelo los datos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que ver. El doble clic funciona como un autorrelleno hasta donde supuestamente vas a necesitar ese autorrelleno. Bien, entonces vamos a continuar, vamos a decir, bueno, vamos a ver ahora el formato de las celdas. Ya que tenemos nuestros datos acá, como lo ven, todo tiene un ancho predeterminado, un alto de fila predeterminado, tiene todas las letras, la fuente y el color predeterminadas y todo se ve igual. Pero nosotros podemos ir cambiando el formato de todas estas celdas de acuerdo a lo que nosotros queramos. Y para eso, si nos detenemos en alguna celda, le podemos hacer un clic derecho y dirigirnos a formato de celdas. La mejor explicación de todo lo que se puede hacer con las celdas está en esta ventana emergente del formato de celdas. Bien, nosotros podemos asignar a esta celda un formato, ¿ya? De qué tipo de dato es el que contiene esta celda. Luego vamos a ver las alineaciones, las fuentes, los bordes, rellenos y muchas otras opciones más. Bien, entonces vamos a ir detallando uno por uno qué es cada tipo de dato que esté ahí. Bien, entonces, por defecto, todos los datos en Excel son considerados como general. Y eso ustedes lo van a ver en la pestaña inicio, en el grupo de opciones número. Allí te señala qué tipo de dato tiene esta celda. Como lo vemos, está en general. No ocurre lo mismo cuando estamos por ejemplo, en una fecha. Aquí se cambia el tipo de dato a fecha, ¿no? Entonces eso me dice que ahí hay una fecha que yo puedo utilizar. Con la cuestión de los números, puede que aparezca como lo vemos acá, como general,
O puede que en algún momento nosotros cambiemos ese tipo de dato a algún otro. Por ejemplo, si yo quiero registrar eh, de uno de mis contactos, por ejemplo, ¿no? Su peso y su altura, entonces, en cuestión de peso, yo puedo decir que una persona pesa, vamos a poner 70 kilos, ¿no? Pero otra puede pesar 68, o bueno, 58, le pondremos acá. Aquí le podemos poner inclusive otro tipo de peso. Entonces, aquí, sabiendo que ese es el peso, podemos cambiarlo a un tipo de dato numérico. Y fíjense, aquí eh, el tipo de dato numérico ya cambia de visualización. Esa visualización nosotros la podemos cambiar acá o, como les había indicado hace un momento, clic derecho en esas celdas, formato de celdas, y fíjense que en la primera opción de número se ha cambiado la celda de general a número, y en número yo puedo decirle cuántos decimales quiero que tenga este, mm, cuántos decimales quiero que tenga este número. Si yo le doy clic en aceptar, entonces me va a mostrar solamente números enteros. Bien, entonces los tipos de datos son eso. Nos permiten cambiar eh, la variación del dato. La altura suele cambiar, ¿no? Si nosotros ponemos altura en metros, por ejemplo, uno de mis amigos va a medir 1,68 metros. Otro puede, María López puede medir 1,58, ¿no? Y así de diferente tipo. Pero fíjense que acá el dato que estoy utilizando ya es más decimal que numérico. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Clic derecho, formato de celdas, y el número decirle cuántos decimales va a tener este número, ¿no? Entonces, cuando ya está definido eso, hago un clic en aceptar y el número decimal se va a ver de esa forma. Entonces, lo que deben entender es eso, que un número puede ser tratado de diferente forma que las fechas, pero el formato por defecto es general, ¿ya? Si se fijan dentro de acá, si nos fijamos dentro de acá, existen varios tipos de datos. Podemos utilizar formatos de moneda, podemos utilizar formatos de contabilidad, de hora, de porcentajes, como lo vamos a ir viendo más adelante cuando funcione. ¿Ya? Por ahora vamos a saber que cada celda puede tener un distinto tipo de dato. Bien, eso es lo que necesitamos. Muy bien, vamos a ir poniendo aquí algunos datos de prueba para que vayamos haciendo el ejercicio correspondiente. Mientras tanto, si alguien tiene alguna consulta, puede usar el chat para ese fin, ¿no? No utilicemos el chat para otro tipo de comentarios, lo dejaremos ahí de ese tamaño. ¿Les parece bien? Bueno, voy a repetir estos pesos para que ganemos un poquito de tiempo. Y aquí vamos a utilizar algunos otros. Muy buena pregunta la que me dice Abigail. Em, ¿La coma y el punto influye en la numeración? Sí. Muy buena pregunta.
Algunas veces en algunos archivos, en algunas computadoras, ustedes van a ver que en datos decimales, como ahora, tenemos una coma y en otros van a ver un punto. ¿Eso de qué depende? Depende de la configuración de idioma que tengan en su computadora. Si ustedes tienen una configuración de idioma occidental, ¿no? Por ejemplo, de cualquier país de Sudamérica, nosotros vamos a tener esta coma. Pero si ustedes tienen configuración de algún otro país, como un país europeo más o menos, o asiático, ustedes van a tener configuraciones de punto, porque allí utilizan el sistema inglés, ¿no? Y en ese sistema utilizan la numeración decimal con un punto. Entonces, eso, si yo llevo este archivo que está con comas a un equipo que tiene esa otra configuración, en ese otro equipo se va a visualizar con punto. Esa es la única diferencia, ¿ya? No va a haber alguna otra. Entonces, ustedes pueden ir utilizando ese punto decimal indiferentemente. No hay ningún problema al respecto. Bien, voy a ir repitiendo esto. No va a tener mucha lógica, pero vamos a ir ganando un poquito de tiempo a la hora de poner estos datos. Si se fijan, aquí también yo puedo ir cambiando el formato de todos a la vez para que todos utilicen dos decimales. ¿Sí o sí? Y así uniformo mis datos. Bien. Entonces es una buena práctica definir este tipo de cosas para que todos mis datos estén bien estructurados. Entonces, ese es el primer formato, ¿bien? El tipo de dato que va a tener cada uno de ellos. Segundo, si hacemos clic derecho, también nosotros podemos controlar la alineación de los datos de nuestra celda. Antes de saltar a la pregunta, voy a responder a Mauricio que dice, ¿cómo podemos hacer ese ajuste? Bien, ustedes se dirigen a la configuración de su equipo, haciéndole un clic derecho acá, se van a configuración y en allí van a encontrar la opción hora e idioma. Bien, entonces en hora e idioma, aquí van a encontrar la opción de fecha, hora y formato regional y verifiquen que esto está en nuestro país, obviamente, y que en el formato regional pueden utilizar español. Entonces allí les dice, por ejemplo, qué tipos de datos, cómo va a ser el formato que van a tener. Si quieren cambiar ese formato de datos, aquí tienen más específicamente cómo se va a visualizar los datos y van a notar que si ustedes seleccionan otro país, ¿no? Que no esté dentro de acá, entonces ahí puede cambiar el formato de hora. ¿Sí? Esa es la opción correcta para cambiar ese tipo de dato. Bueno, eso varía también del sistema operativo en el que se encuentra, ¿no? Podemos estar en otro sistema operativo, a ver, para responder esa pregunta. Aquí también tenemos opciones adicionales de fecha y hora y en otros sistemas operativos les va a salir esta ventana, ¿no? Entonces ahí pueden cambiar los formatos de fecha, hora y número y fíjense, ahí les va a decir cómo va. Y en configuración adicional, aquí pueden seleccionar si ustedes quieren utilizar coma, punto, apóstrofe o algún otro símbolo. Bien, ahí está la configuración correcta donde pueden cambiar eso. Bien, seguimos. Estamos diciendo que el siguiente dato o la siguiente opción de formato es la alineación. Por defecto, todo texto está alineado, como lo ven,
en la parte inferior izquierda de una celda. Pero yo puedo controlar esa alineación. Uno, con estas opciones de alineación, como lo ven acá, que son muy completas, que tienen todas las opciones, o puedo hacerle un clic derecho en formato de celdas y aquí también controlar esa alineación. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿ya? Pero aquí tiene más opciones. Por ejemplo, aquí puedo decir cómo se va a alinear mis datos. Si yo elijo al centro, se alinea al centro respecto a la altura. Y si elijo aquí, se alinea al centro respecto al ancho. Entonces yo puedo controlar la alineación tanto vertical como horizontal de mi texto sin ningún problema. También puedo cambiar, en algún caso, puede que yo quiera cambiar el sentido de mis textos, ¿no? Como por ejemplo el peso. Yo puedo querer que se cambie hacia arriba y fíjense que la alineación cambia de lugar. Entonces aquí hay unas opciones muy interesantes para ir cambiando justamente esa alineación. Bien, y ustedes pueden ir viendo cuáles serían las que más se acomoden a su requerimiento. Bien. Dentro de la alineación también existe una opción eh, del combinado de celdas. ¿Qué se hace al combinar una celda? Permite que, como en este ejemplo, esta va a ser mi agenda de contactos y va a funcionar de título, ¿no? Del título del ejemplo que estoy haciendo. Pero fíjense, yo no puedo hacer que agenda de datos se encuentre en esta parte, ¿no? Se colapsa, se pierde el contenido o si no se queda alineado, se puede quedar alineado solamente a la izquierda y no es lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este tipo de casos? Seleccionar todo el ancho que quiero utilizar, irme a esta opción que dice combinar y centrar y ya está. De esa forma yo puedo definir un título que, que sé que va a ir justamente hasta el sector de datos que tengo en mi aplicación. Por más que yo amplíe los anchos de estas celdas, fíjense que el título va a quedarse ahí. Entonces es una muy buena opción el combinado de celdas para fijar las posiciones de algunos contenidos. Cuando nosotros tenemos contenidos como este, por ejemplo, fíjense que acá em, el número no me va a ocupar mucho espacio, ¿no? Puede ser algo así, pero fíjense cuando yo quiera escribir la fecha actual, no lo voy a poder hacer acá, voy a tener que hacerlo acá, ¿no? Voy a tener que poner el dato aquí. Mi fecha actual es el 3 de diciembre del 2021. Pero mi nombre ya está desfasado, entonces yo tengo que mover este nombre aquí. Y para evitar que haya confusiones con el espaciado y el nombre de acá, lo que debo hacer es agarrar estas celdas, combinarlas y de esa forma me aseguro que estas celdas siempre van a estar de la misma forma al ancho de estos datos. Bien, entonces la combinación de celdas nos sirve para ubicar más que todo las posiciones de datos y ubicarlas en una posición correcta. Bien, la tercera opción que podemos hacer dentro de una celda son las fuentes. Las fuentes, como habíamos indicado en Word, son los tipos de letra que vamos a utilizar en nuestro aplicativo. Y recordando lo que dijimos, dependen de la instalación de nuestro sistema operativo. Dentro de nuestra instalación podemos tener distintos tipos de fuente y de acuerdo a cualquiera de ellas podemos seleccionar alguno.
Bueno, yo estoy utilizando en este momento el tema oscuro y no se nota los tipos de fuente. Voy a cambiar eso para que puedan visualizarlo de mejor forma. A ver, vamos a encontrar. Un fondo oscuro. Ahí está, tema de Office. Voy a utilizar la configuración del sistema. No, al parecer no es esa. Vamos a utilizar el blanco. A ver. Ahora sí. Muy bien. Como les decía, podemos cambiar las fuentes acá. Y esto depende de la instalación o de programas que tengamos en nuestro equipo. Para ello es siempre recomendable utilizar fuentes conocidas, tan conocidas como Arial puede ser, tan conocidas como Buca Antigua, Calibri, Cambria, etcétera. Cuando utilizamos estos tipos de fuentes, nos aseguramos que en el documento de destino, donde también vamos a abrir este documento, se va a visualizar de la misma forma. ¿Bien? Entonces, las fuentes podemos seleccionarlas de acuerdo a nuestro agrado o a la funcionalidad, ¿no? Un documento formal, obviamente, debería estar realizado en una fuente regular como Arial, por ser un documento formal. Pero si es algo más informal o de uso personal, sí pueden utilizar letras un poco más agradables visualmente. Bien, voy a estar eligiendo este tipo de letra. Ah, bien, gracias por repetir la pregunta, Mauricio. Me estaba olvidando de repetir, de responderla. Hay veces que aquí, por ejemplo, voy escribiendo algo y el dato de mi columna o de mi celda no se visualiza, ¿no? Como lo ven acá. Es porque la celda es muy angosta y ya no termina de visualizar el texto. Entonces, ante eso, hay una opción. Por ejemplo, voy a elegir todas estas celdas. Voy a hacer el clic derecho, formato de celdas en alineación. Y podemos utilizar la opción reducir hasta ajustar. Entonces, al decirle clic en aceptar, fíjense que el texto va cambiando de tamaño de acuerdo al ancho de mi columna. Cosa que si tengo bastante espacio, todo se va a visualizar del mismo tamaño. Pero si voy reduciendo el tamaño, fíjense que aquí va cambiando el tamaño de letra, pero ya no se pierde, ¿no? Van cambiando los tamaños de letra, pero no se pierde la lectura, siguen leyéndose. Puede que algunas veces les sirva esa opción y pueden hacer eso seleccionando todo un rango de datos, formato de celdas y allí reducir hasta ajustar. Ahora, en opciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en celdas que tenemos bastante alto, pero no tenemos suficiente ancho, como la fecha de nacimiento, que es un muy buen ejemplo, podemos utilizar la opción del ajuste. ¿Cómo funciona? Haciendo clic aquí, donde dice ajustar texto, o le hacemos un clic derecho, formato de celdas, seleccionando ajustar texto. Entonces, en esa opción, las
el contenido de mi celda se va a ajustar en forma vertical hasta que se visualice por completo, ¿no? Si tenemos menos espacio, también de esa forma va a ir ajustándose el texto. Entonces, esta opción es muy útil si es que nosotros queremos hacer encabezados de datos de alguna opción, ¿ya? Voy a poner aquí ajustar texto a todo y todo se va a ajustar a eso. Como habíamos visto, la alineación también la voy a poner así, de manera que, como se dan cuenta, mi encabezado va ordenándose de mucha mejor manera, ¿ya? Ahí voy a empezar a ver esto. Bien, estábamos en la opción de las fuentes. En las fuentes, nosotros podemos ir cambiando todo esto, ¿no? En las fuentes podemos ir definiendo el tamaño, podemos ir definiendo si queremos en negrita, cursiva, muy similar a lo que hemos hecho en Word. Bien, entonces esas opciones son muy regulares. Generalmente los títulos son más grandes, más amplios. Y en algunos lugares podemos enfatizar que son encabezados, ¿no? Y de ese tipo ya tenemos un tipo de formato en cada uno de estos datos. A ver, Larisa dice, no quiero que si no quiero que el tamaño se modifique, que si puedes tomar el micrófono sería genial. Muy bien. Si no quiero que el tamaño del letrero no se modifique, bueno, no se puede hacer nada si no quieres que no se modifique el tamaño, ¿no? Porque la opción es esta. A ver, voy a quitar el ajuste del tamaño como me lo piden. Voy a quitar que se reduzca. Entonces tu texto se va a visualizar así. Puedes utilizar ahí la opción del ajuste de tamaño que les mencioné al principio, que es este, ¿no? Le hago clic en formato, autoajusto el ancho de la columna y ahí se va a autoajustar al tamaño más grande del nombre que tenga, ¿no? Si aquí en apellidos lo tengo así, está muy colapsado, entonces me dirijo aquí, formato, autoajustar el ancho y ya lo está ajustando aquí. Pero aquí hay una puntualización. No lo está ajustando al texto más largo, como en este caso. Lo está ajustando, si se fijan, a este texto de aquí, ¿no? Aquí está un texto y a eso le está ajustando. Entonces, para evitar eso, yo digo que este texto lo puedo combinar así. A esos textos los combino. Otra vez selecciono la columna. Ya no es objeto de mi autoajuste porque ya es una celda combinada. Y ahí otra vez formato, autoajustar. Y ahora sí, los apellidos ya están ajustados al apellido más largo, sin que cambie el tamaño de mi letra. ¿Bien? A ver, Brigitte dice, si selecciono autoajustar texto y aún así no se ve el contenido, no. Si seleccionas aquí autoajustar el ancho de la columna, sí o sí se va a ver tu contenido. No hay forma de que no se vea. Si es que no se ve es porque está obedeciendo a otra celda que esté más arriba o más abajo. Y para ello tienes que combinar sus datos para que no los tome como, eh, como lo estamos viendo. ¿Ya? Ahora, por norma, todos los textos, todos los formatos que estén tanto en texto como en general, van alineados a la izquierda, aunque eso puede variar. Y todo lo que es número
va alineado a la derecha, ¿no? Imaginemos que en algún momento yo quiero hacer una operación con estos números. Desde la escuela nos enseñan que para hacer una suma, todos los números tienen que estar alineados a la derecha, ¿no? Así, cifra por cifra, tienen que ir alineadas a la derecha. No sería lo mismo si estuvieran alineados al centro. Entonces, siempre que tengan un número, van a ver que por defecto se alinea siempre a la derecha para hacer alguna operación con él, ¿no? Como lo estamos viendo ahora. Y los textos siempre van alineados a la izquierda. En algunos casos, nosotros, cuando no queremos hacer una operación como acá, como el número, que solamente es un indicador, allí sí podemos decirle que se alinee al centro, ¿no? ¿Por qué? Porque no se hace operaciones con ese tipo de números. Simplemente es como un identificador, un contador, así que ahí sí podemos utilizar la alineación centro o izquierda, como prefieran. Muy bien. Entonces, en cuestión de fuentes es más sencillo, lo han visto. Cada uno podemos definir el tipo de fuente que vamos a utilizar, resaltar algunos encabezados o títulos, e incluso podemos cambiar el color de nuestra fuente. ¿Bien? En la pestaña fuente tenemos todas esas opciones y también podemos cambiar el color de la fuente que nosotros queramos. Yo voy a cambiarlo a este azul, que se va a ver así. También puedo hacerlo en esta opción que está acá, que me muestra toda una gama de colores. Cuando utilicen una impresora, se les recomienda utilizar estos dos niveles de tonos para títulos, ¿no? Recomendablemente utilicen este nivel porque así se ve el documento mucho mejor y también gastan menos tinta a la hora de realizar una impresión. Bien, aparte de las fuentes, la cuarta opción que nosotros podemos ir viendo son los bordes. Si recuerdan, les había indicado que todo debemos visualizarlo como si fueran tablas de datos, ¿no? Tablas donde tenemos conjuntos de información que queremos mostrar. Entonces, para definir o delimitar estos bordes, nosotros podemos definir dónde va a ir un borde. Entonces, para ello, yo puedo seleccionar un rango de datos, a este, por ejemplo, hacerle un clic derecho en formato de celdas, pestaña borde, y podemos seleccionar primero el estilo del borde, luego el color del borde, luego la posición donde queremos poner este borde. Para este ejemplo, yo quiero que en este rango voy a ponerle un borde más grueso de este color al contorno de la selección del rango. Entonces le hago un clic en aceptar y se ha creado un borde grueso allí. Puedo seleccionar lo mismo, el mismo conjunto, el mismo rango, decirle ahora que con un estilo más delgado, con el mismo color, en el interior se dibuje ese borde. Entonces, de esa forma tengo un borde grueso externo y un borde más delgado en la parte interna. Voy a ampliar la vista de esta forma para que se visualice los grosores del borde. ¿Lo ven? Y lo propio, puedo hacer algo similar al resto de mis datos. Clic derecho, formato de celdas, le digo que este borde grueso le aplica al contorno y este borde delgado al interior. Y de esa forma ya tengo un borde grueso que limita a mi tabla y un borde interior más claro que también muestra cada uno de mis datos. Entonces, esa es una muy buena opción a la hora de definir los bordes. Aquí también hay una opción de bordes, si es que ustedes algún momento quieren
utilizar un acceso más directo, esta es una buena forma. Si es que quiere un borde inferior grueso, por ejemplo, eh, lo hace así. Particularmente me parece un poco más complicado hacer esto, a pesar de que tiene una herramienta de dibujar bordes, donde yo puedo rayar y decir dónde quiero el borde, pero en algunos casos nos es útil y en otros suele ser un poco más complicado. ¿Ya? Seguimos entonces con la quinta opción. La quinta es el relleno. En el relleno yo puedo decir qué color de fondo va a ir acá en, eh, en mi cuadro de datos, en mi tabla. Por defecto viene sin color, quiere decir que todo va a aparecer de fondo blanco por defecto. O puedo decirle también que utilice un color bastante claro. Fíjense, para los fondos se recomienda utilizar estos dos niveles de colores porque así también no satura demasiado el fondo y distrae un poco la atención. En este caso yo voy a utilizar este tono de fondo, tanto para allí como para acá. Ese relleno también yo puedo definirlo aquí en esta opción de acá. Y voy a definir este color que es bastante clarito. Y aquí voy a definir un siguiente nivel de relleno para que se note que es un encabezado. Entonces, en el relleno yo puedo definir tanto un color como también algunas opciones adicionales. Fíjense que aquí en formato de celdas, para el relleno no solo puedo elegir un color, sino también algún efecto de relleno. Estos efectos de relleno me van a permitir poner un degradado, por ejemplo, en mi contenido, de forma que se visualice de esta forma. Bien, luego alineo esto a la parte de abajo y ya está. El relleno ya tiene más vida y hace que mi documento se visualice así, ¿no? Pues le voy a quitar ese fondo que está, perdón, ese borde que está en la parte de abajo. Y ahora sí se ve mucho mejor. ¿Sí? Entonces, no solamente eso, yo puedo ir definiendo aparte del color, en el relleno también puedo poner una trama o como se denomina, textura. La textura es este tipo de entramado que yo puedo definir, por ejemplo, uno sutil como estos puntos, como está acá. Me sale el tramado en color negro, aunque yo puedo definir qué color quiero mi tramado. Y aunque les parezca un poco imperceptible, ya tiene ahí un rellenito, un tramado, que hace que tenga un poquito más de consistencia este encabezado. ¿Sí? Pueden utilizar tramados de distinto tipo, viendo aquí, si quieren rellenar algo muy intenso, pueden hacerlo así también, aunque en colores de este tipo ya van a tener que utilizar otro tipo de color de fondo, ¿no? No es muy amigable esto para una impresora porque va a ser mucho color el que van a utilizar, pero las opciones son esas, ¿ya? Entonces, en el relleno pueden poner todo ese tipo de cosas. Fíjense que ahí, con esas opciones, vamos dándole más vida y formato a la agenda de contactos que estamos revisando como ejemplo. Esas son las opciones más importantes a la hora de crear formatos y de ponerle ese tipo de formatos a mis celdas. Ahora, como ya hemos visto que a las fechas de nacimiento le podemos definir este formato, nosotros también podemos cambiarlo eh, a un formato más agradable a nuestro requerimiento. Por ejemplo,
En este caso está este formato en fecha, ¿no? Si yo selecciono todo esto de acá y vuelvo a mi primera opción que era el de número, veamos que aquí en fecha me dice que el formato va a ser visualizado así. Pero también puede ser visualizado con estas formas que están acá. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este que está aquí. Y fíjense que mi formato ya ha cambiado, sin hacer más cambios, a un texto más legible, ¿no? En lugar de poner solamente números, como estaba acá, en lugar de poner solamente números, como está acá, ya tiene un formato más legible, más entendible. Si el espacio no es problema para mí, entonces puedo elegir este formato para que mi agenda sea mucho más clara, ¿no? Y más rápida de entender. Entonces, el definir eso nos permite mostrar ese dato sin ningún problema. Lo mismo ocurre con los otros formatos de número. En este caso, yo puedo ir definiendo que en vez de 2 solamente muestre un decimal, ¿no? Y ahí Excel automáticamente va a hacer un redondeo del dato interno y lo va a poner a su, a su valor redondeado. Fíjense que aquí decía 1,58 de altura, pero como estamos pidiendo que solo vaya un decimal, redondea el 1,58 a 1,6. Por dentro sigue siendo 1,58, pero la forma visual es 1,6. El momento que yo selecciono todas estas celdas y le vuelva a decir que, eh, que vuelva a tener dos decimales, entonces va a volver y va a mostrar el 1,58 de forma normal. Y si le pongo más decimales, por ejemplo, contablemente hay veces que utilizan 5 decimales, no varía en la forma de visualización, ¿no? Entonces, esas opciones ustedes pueden ir dominándolas hasta que tengan el dato que requiere, ¿no? El dato que les es importante. Muy bien, seguimos con esto un poco. Aparte de los formatos, hay veces que nosotros podemos sufrir algún tipo de variación cuando nosotros tenemos un tipo de dato en este sector. Me explico mejor. Imaginemos que aquí tengo yo un 14 de enero, un 1 de enero, ¿no? De esta fecha. Pero yo por algún motivo quiero ponerle el número 50 acá. Entonces, fíjense que aquí mi dato cambia, ¿no? Porque yo le he escrito un 50 y cuando le hago en Enter me sale 19 de febrero de 1900. ¿Por qué? Porque el 19 de febrero termina siendo el día número 50 del año 1900. Entonces, ¿qué me explica esto? Lo que me está tratando de decir Excel con esto es que si yo cambio estos tipos de datos de fecha a número, me está dando cuántos días desde 1900 han pasado hasta esa fecha que está ahí. Y eso es simplemente las fechas, un número referenciado a desde 1900 hasta la fecha que estamos poniendo. Por eso si ponemos aquí 50, nos sale 50 días después del año 1900. ¿Ya? Entonces, eso tengan una idea que a medida que vayan utilizando Excel, van a irse dando cuenta cómo Excel utiliza esos números internamente. Bien, vamos a insertar rápidamente imágenes, formas, de la misma forma que habíamos hecho anteriormente. Vamos a tratar el documento para imprimirlo de forma adecuada y de ahí vamos a explicar la actividad evaluativa para el tema 1. Bien.
A ver, entonces, bien, antes de eso voy a responder la pregunta de Larisa. Me dice si hay forma de intercalar em, colores entre las celdas. ¿Ya? La forma más simple de hacer eso es lo siguiente. Seleccionas toda tu tabla de datos, te vas aquí a dar formato como tabla y aquí al aplicar un estilo te va a salir un estilo de datos mucho más agradable visualmente. ¿Ya? Aquí no me va a salir porque yo tengo ya definido un estilo. Lo que deberías hacer es posicionarte acá, eh, seleccionar toda la tabla a la cual le has dado estilo, cambiarle los estilos a normal, así, quitándole todo, y después darle un formato de tabla. Le haces clic en aceptar y así vas a tener ese estilo que me mencionas, ¿no? De un dato intercalado, celda fila por fila, y de ahí ya recién tú puedes cambiarle los tipos de letra, etcétera. ¿Ya? Por ahora, eso lo vamos a ver más adelante. Volveremos a lo que estábamos haciendo de nuestra explicación. Bien, la inserción de imágenes funciona muy similar a Word. Nos dirigimos aquí a la inserción, ilustraciones, aunque para algunas versiones directamente está el icono de imágenes, ¿no? Si ustedes quieren insertar alguna imagen referencial para justamente sus agendas, se puede utilizar esto, ¿no? Que es una imagen. Y de la misma forma, ¿no? Para redimensionar las imágenes desde la opción diagonal, como lo ven aquí, para que se autoajuste el tamaño y no pierda la referencia correcta. Bien, entonces de esta forma yo voy a posicionar aquí mi imagen y tiene, como hemos visto, al seleccionar una imagen, se habilita una nueva pestaña llamada formato de imagen y ahí podemos cambiarle la nitidez, el brillo, el color si nosotros lo queremos. Podemos cambiarle o aplicarle algún efecto artístico, etcétera, ¿no? Y también si es que nosotros hemos cometido un error, podemos restablecer la imagen para que se visualice la imagen original. Ahora también podemos aplicar estilos a esta imagen para que tenga un sombreado, para que tenga una sombra exterior, un reflejo, etcétera. Cualquiera de estos estilos de acuerdo a lo que están realizando. De la misma forma, pueden voltear la imagen de este tipo, pueden recortar la imagen si es su requerimiento, posiblemente no tenga mucho en algunos datos que mostrar. Quiero recortarla, bueno, pueden recortarla de esa forma, ¿no? Todas las opciones que ya conocíamos en Word están presentes aquí. Lo propio podemos hacer con los bordes, efectos, si queremos alinearlos, etcétera. Todo está de forma similar como lo habíamos manejado en Word, en el primer módulo. ¿Bien? De la misma forma, nosotros también podemos adicionar formas. Las formas me van a permitir poner cualquiera de estos tipos de formas en algún sector de mi documento. Le voy a poner esto, mi agenda de contactos, de esta forma. Y puedo insertar formas y darles la apariencia que yo quiera. En este caso voy a utilizar este en color naranjadito, que se visualiza bastante bien.
En Excel también podemos insertar Smart Art, ¿ya? Como habíamos visto en Word. No es muy frecuente su uso, pero de que se puede, si es que ustedes lo necesitan en algún momento. Y también pueden insertar capturas de pantalla, ¿no? Si ustedes tienen alguna ventana abierta, les va a decir qué ventana abierta quieres capturar a la pantalla. Te va a salir eso. O si lo prefieres, puedes sacar un recorte de pantalla de algún sector. En este caso yo lo voy a sacar del contenido de la plataforma. Y ahí está. Podemos insertar esa captura de pantalla. Entonces, la forma en la cual se insertan estos objetos es prácticamente igual a Word, ¿no? Muy bien. Ahora, em, lo último, aparte de las inserciones, es el tratamiento del documento. Cuando nosotros realizamos este tipo de aplicaciones, vamos a querer también generar una impresión o un reporte de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces vamos a querer que esto, en cualquier momento que queramos, se imprima. Y para ello, nosotros deberíamos saber cómo se va a visualizar en la impresora. Primeramente, le hago un clic aquí, le digo imprimir y me va a salir una vista previa de cómo se va a ver esta aplicación si es que lo enviara a la impresora. ¿Bien? Entonces, fíjense que aquí mi documento sale cortado, ¿no? ¿Por qué? Porque el ancho de las columnas sobrepasa el margen de una hoja y se quiere imprimir en otro lado. No sucede como en Word que ya viene con un ancho, ¿no? Y como se está visualizando, así va a salir en la impresión. Sin embargo, en Excel no. En Excel se nota hasta dónde, o Excel te avisa hasta dónde se puede imprimir y cuál es el contenido que no se va a ver. Por eso se marca esta línea que está acá, fíjense, que me dice aquí se va a cortar la hoja de la impresión en Excel. Y no solamente pasa eso con la parte vertical, sino también con la horizontal. Entonces, si yo minimizo esto, la vista de acá, ahí está, me voy a dar cuenta, ahí están, si se nota, cómo se va a visualizar en hojas esta aplicación, ¿no? Cada una de estas líneas es la hoja configurada. Entonces yo puedo reconfigurar esa hoja para que Excel sepa cómo quiero mi aplicación. Me voy a disposición de página y primero cambio el tamaño. En el tamaño yo puedo decir qué tamaño de hoja quiero. Carta, oficio, A4, el que ustedes quieran. La orientación, en la orientación yo digo si va a ser vertical como este caso, en forma de retrato, o horizontal en forma de paisaje, como lo ven acá. Entonces, si fijan, en horizontal sí está entrando cabalmente mi aplicación. Genial. También puedo poner los márgenes para que sean normales, sean anchos, estrechos, o yo puedo decirle acá que mis márgenes quiero que sean de 3 por cada lado. ¿Listo? Entonces le hago un clic en aceptar y de acuerdo a esos márgenes, aquí en la vista previa me dice que se va a cortar un poco. Voy a volver al tamaño original. Ahí está. Y voy a volver a imprimir para ver cómo se ve. En cuestión de ancho se ve bien, entra completamente. En cuestión de alto hay más datos y es por eso que aquí abajo sale lo que sobra de mi agenda de contactos. Bien, entonces, ahí ¿qué podemos hacer? Hay varias cosas que se puede hacer para que entre toda esta información. Uno, la forma más intuitiva que vemos es ir ajustando los contenidos de esta forma
como para que esos dos datos que están rebalsando, lo vamos a decir así, entren dentro de mi hoja. Y fíjense ahí, ya hay un espacio y eso me indica que cuando quiera imprimir mi documento, ya va a entrar, ¿no? ¿Cuál es la clave de este ejercicio? Darnos cuenta cómo preparar nuestro documento y que entre cabalmente en una hoja y que esa hoja sea impresa correctamente. Esa es la idea de tratar un documento. No solamente darle la forma de la aplicación con la información, sino prepararlo para que a la hora de imprimir se imprima correctamente. ¿Bien? Entonces, un punto más, digamos que acá yo tengo, a propósito le voy a poner esto un poco más largo, voy a alinear todo esto en esta parte de acá. Así, lo voy a alinear así para que se visualice mejor. Y fíjense que a la hora de imprimir me va a salir así. La primera hoja, genial. La segunda hoja ya solamente datos. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que debería pasar acá? Lo que debería pasar es que todo este encabezado de datos debería repetirse cuando la hoja se cambie, ¿no? Cuando se corte en media hoja. ¿Y cómo se hace eso? A esa opción se le denomina imprimir títulos, que está también en la pestaña disposición de página. Entonces, cuando yo quiera hacer eso, hago un clic en imprimir títulos. Aquí hay una opción que dice que repita las filas en extremo superior. Le hago un clic en ese cuadrito y puedo irme directamente aquí a las filas y decirle todas estas filas las quiero repetir. Ahí está, ha escrito de la fila 1 a la fila 6. Le hago un clic en aceptar, vuelvo a imprimir mi documento y ahí está. En la primera hoja, 9 personas. En la segunda, hasta el número 18. Y en la tercera, solamente el número 19. Entonces, fíjense que aquí ya he mejorado la forma que se va a imprimir mi documento. Es una muy buena opción para tratar el documento de forma correcta. ¿Qué tal si yo aquí tengo algunas notas? Si yo quiero, por ejemplo, poner una nota de, si es una agenda, eh, preparar una sorpresa o algo así, ¿no? Y aquí cosas como, por ejemplo, recordar X fecha, no sé. ¿Bien? La idea es que aquí puedo tener notas que no quiero que se impriman, ¿no? Por ejemplo, esto. No quiero que esto pues, forme parte de la impresión. Quiero que se vuelva solamente algo que está en un documento, pero que no se imprima. Entonces, para ello, yo también puedo definir un área de impresión. El área de impresión me permite eh, seleccionar todo lo que sí quiero que se imprima, como esto, como este sector de acá. Le hago un clic en área de impresión y defino establecer área de impresión. Y cuando quiera mandarlo a imprimir, fíjense que en la última hoja ya no están esas notas. Entonces, todas esas opciones nos permiten preparar de forma correcta el documento para que se imprima, como lo están viendo, con una forma agradable, formal y totalmente funcional. A ver, en el chat me dicen, ¿y las medidas de los márgenes son en centímetros o en qué medidas son? Los márgenes sí son en centímetros, ¿no? Como estamos utilizando el, ah, el sistema métrico decimal, entonces utilizan centímetros por defecto, ¿no? Si estás en un equipo que utiliza pulgadas, aquí obviamente vas a tener que poner 1 pulgada para que sea 2,5 centímetros más o menos.
Entonces eso varía de la configuración de tu equipo como lo hemos visto inicialmente. Pero todo es regularmente en centímetros. Bien, si alguien tiene alguna consulta hasta acá, puede hacerla. De lo contrario, voy a brindar una explicación de la actividad preparada para este fin de semana. Muy bien. Entonces, la idea de este ejercicio es esto, que practiquen con estas opciones, más que todo familiarícense con esta ventana, que tiene todo un conjunto de opciones bastante útiles a la hora de definir el contenido de las celdas, ¿ya? Es clave que sepan, si es que ustedes quieren hacer algo respecto a formato, dónde encontrar ese formato y cómo hacerlo. Les sugiero que practiquen a la hora de definir bordes, a la hora de establecer un relleno, a la hora de alinear texto, a la hora de definir fuentes. Aquí es muy interesante a la hora de cambiar los formatos de las celdas, etc. Bien, esas opciones vayan dominando, ya sea por allí o ya sea por acá. Bien. En la siguiente sesión vamos a empezar a ver qué son las fórmulas, los datos, cómo alinearlos, ordenarlos, etcétera. Bien, pero por ahora, con estos datos de prueba, vayan trabajando y vayan realizando diferentes prácticas. De seguro que allí van a encontrar algunas dudas, ¿no? No les va a salir algo y para ello he preparado el foro de preguntas y respuestas sobre Excel. Entonces, en este foro, a la hora de manejar la interfaz, las filas y columnas, formatos de celdas, etcétera, siempre les va a surgir una pregunta. Entonces, ingresemos esa pregunta acá en el foro. Y, por ejemplo, ha habido buenas preguntas acá. Me dijeron cómo puedo autoajustar, por ejemplo, el contenido de las celdas. Muy buena pregunta. Ahí, aquí en el foro, pueden ingresar y pueden agregar un nuevo tema para, para que el resto de sus compañeros les puedan ayudar y les brinden una solución. Este foro va a estar habilitado hasta el siguiente viernes. Quiere decir que pueden plantear en este foro preguntas de estas temáticas, como lo ven acá, o voy a ir actualizando los contenidos de aquí con todos los temas de la sesión, de las sesiones siguientes de Excel. Con cualquiera de esos temas pueden realizar preguntas, ¿ya? La idea de este foro es eso, crear un espacio donde podamos hacer preguntas y podamos encontrar respuestas. Larisa me pregunta si se puede hacer una agenda para todo el año, si hay algún formato ya hecho y qué base podría utilizar. Por supuesto que ya hay agendas hechas, ¿ya? En la tercera sesión vamos a ver lo que son plantillas y en las plantillas, así como hemos visto en Word, ¿no? Había plantillas para hacer hojas de vida. Aquí también hay plantillas para hacer, por ejemplo, calendarios. Entonces, si tú quieres utilizar una de estas plantillas para calendarios, genial. Vamos a ir haciendo alguna aplicación muy similar en las siguientes sesiones y vamos a ir viendo cómo darles funcionalidades a este tipo de aplicativos, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante en las siguientes sesiones. Por ahora vamos a eh, practicar con los formatos, que son claves a la hora de utilizar Excel. Bien, entonces, de la misma forma que hicimos en Word, participen de este foro, también tiene puntaje, pero va a ser hasta la siguiente semana. Así que tienen tiempo para hacer sus preguntas. No pongan preguntas teóricas como diciendo qué es Excel, ¿no? O qué es una celda.
Ya sabemos eso. Sí pongan preguntas prácticas como, por ejemplo, cómo degradar de ciertos colores un fondo, ¿no? Como recortar una imagen o quitarle alguna transparencia o cosas así, ¿no? Algunas preguntas de tipo práctica que les puedan servir. Bien, hay una pregunta más, me dice, ¿cómo puedo hacer que la hoja entre dentro del tamaño que establezca? Muy buena pregunta. Imaginemos que mi hoja se sobresale del ancho. Imaginemos que es así, ¿ya? Los apellidos y nombres van a estar así grandotes. Y obviamente ya está saliendo del margen de impresión, ¿no? Cuando yo quiera imprimirlo así, ya se va a salir del margen y me va a imprimir estas otras hojas. Entonces, ¿qué le voy a hacer en este caso? Si quiero que sí o sí tenga ese ancho, puedo utilizar aquí la opción de escalado. El escalado me permite ajustar la hoja en una página o lo que tú quieres, ajustar todas las columnas en una página. Entonces, esto va a reducir un poco la impresión, pero lo va a ajustar como para que tus datos se impriman correctamente. Esa opción es muy ideal si es que no hay mucha diferencia y ya no quieres acortar más el ancho de las columnas. Obviamente reduce todo, ¿no? Reduce los espacios, los tamaños de fuente, etcétera, pero es la opción más ideal para que tu impresión salga de forma correcta. Muy bien. Entonces, dada la actividad, les recuerdo que las actividades de Word van a poder hacerlas hasta el día de mañana, hasta las 23:59 del día de mañana. Enseguida voy a actualizar estas fechas de acá. ¿Sí? Y a todos los que ya han entregado la tarea hasta donde hicieron, como me han escrito, no hay ningún problema, van a poder volver a entrar a la tarea y sustituir la tarea que ya hayan enviado por una mejor, si es que es de su agrado. ¿Bien? Y si no, con lo que han entregado va a estar bien, no hay ningún problema. Entonces, todo eso lo voy a ir actualizando. Las preguntas de Word también van a estar hasta el día de mañana, así que no se preocupen. Bien, entonces, me dice cómo se puede incorporar nuevas fuentes externas en Excel. Bueno, las fuentes se instalan con los programas que vienen en tu computadora. Si tú instalas un programa de diseño como Photoshop, aquí te va a llenar de fuentes porque Photoshop viene con muchas fuentes insertas. O también tú puedes descargarte fuentes por internet, ¿no? En Google puedes escribir fuentes. Y hay directorios de cómo instalar fuentes. Bueno, aquí no ponemos muchos. Tú puedes coger TTF y aquí vas a encontrar estos tipos de fuentes. Ahí está, ahí te dice, por ejemplo, cómo agregar las fuentes, que las tienes que descargar, le haces un clic derecho, instalar y ya. Listo, va a aparecer en tu fuente la fuente que has ido descargando. Aquí, por ejemplo, te da un estilo de fuente, este da font. Al hacerle clic, ahí está. Hay varios tipos de fuentes que están libres para descargar. Si tú quieres este, te lo descargas. Ahí sale. Y esto lo descomprimes o directamente le haces un doble clic. Le haces clic en instalar. Está instalando esta fuente. Ya está. Se llama President o Mr. President. Y aquí, a ver, vamos a ver si ya se ha cargado. Al parecer hay que reiniciar el programa para que aparezca algo.
¿ok? Pero esa es la forma en la cual se instalan fuentes y ya va a aparecer acá tu fuente presidente. Bien. Muy bien, quiero agradecerles por estar presentes en la sesión. Gracias por su comprensión por el retraso que he tenido. Y nos vamos a estar viendo el día lunes a las 19:30 de forma regular para nuestra continuación del tema, donde voy a ir explicando varias cosas acerca de herramientas de datos, filtros, fórmulas, funciones y todo lo que se requiere para operar datos con Excel. Muy bien. Sí, Larisa, tienes que volver a abrir y cerrar Excel para que aparezca la nueva fuente. Muy bien, entonces les agradezco por estar presentes. Nos vemos en el día lunes con las actividades y por favor, hasta mañana entreguen sus tareas del módulo 1. Que pasen buenas noches y muchas gracias.